Hola, buenos días a todos. Mi nombre es América Montserrat y bienvenidos a este webinar que tratará sobre los tratados y acuerdos comerciales firmados por México. Y bueno, ¿qué es un tratado de libre comercio? Bueno, es un acuerdo entre dos o más países que busca reducir o eliminar barreras al comercio, como los aranceles y cuotas, para que el intercambio de bienes y servicios entre ellos sea más fácil y accesible, ya que sin estas barreras los países pueden vender y comprar productos entre sí de manera más eficiente y competitiva. Esto no se trata solo de que los productos lleguen más rápido o sean más baratos, sino de que se cree un entorno de cooperación económica que facilite la inversión y la creación de empleos. Nuestro país ha sido un pionero en la firma de tratados de libre comercio, pues México ha aprovechado su posición estratégica como vecino de Estados Unidos y Canadá para establecer fuertes lazos comerciales. Este acuerdo ha sido crucial para el desarrollo de industrias clave como la automotriz, la electrónica, la manufactura y el sector agrícola, lo que ha convertido a México en un gran exportador mundial. A través de los tratados libres de comercio, no solo las grandes empresas se benefician, sino que también se abren puertas para las pymes, y estas tienen la oportunidad de exportar sus productos a mercados internacionales sin enfrentar los obstáculos que antes existían. Además, los tratados ayudan a promover la inversión extranjera directa en sectores como la energía, la minería, la aeronáutica y las tecnologías limpias, impulsando así el crecimiento económico del país. Y ahora les voy a mencionar los tratados y acuerdos, que como primero tenemos el protocolo relativo a las negociaciones comerciales. Esto fue en 1973 y lo que busca es fomentar el comercio entre países en desarrollo mediante concesiones arancelarias mutuas. Después tenemos el Tratado Asociación Latinoamérica de Integración en 1980. El Tratado Montevideo es el instrumento jurídico que creó la Asociación Latinoamérica de Integración, o sea, ALADI, y fue suscrito en Montevideo el 12 de agosto de 1980 entre los gobiernos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Después tenemos el Tratado Argentina-México. Este fue en 1986 y es uno de los más destacados, que es el Acuerdo de Complementación Económica número 6, firmado en 1986 y actualizado en 2006. Después tenemos el Sistema Global de Preferencias Comerciales entre Países en Desarrollo. Este fue en 1989 y promueve el comercio entre países en desarrollo mediante concesiones comerciales, y pues con el fin de reducir barreras arancelarias. Después tenemos el Tratado Brasil-México, esto fue en 1990, y la historia comercial de Brasil y México tiene como antecedente directo el ingreso de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico durante la primera mitad de la década de 1990. Después tenemos el Tratado México-Bolivia, que este fue en 1994. El Tratado de Libre Comercio entre Bolivia y México, se firmó el 10 de septiembre de 1994, como lo mencioné ahorita, y este fue en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, y el acuerdo crea un área de libre comercio en un plazo de 15 años. Después tenemos el Tratado Colombia-México, este fue en 1994 y fue firmado el 13 de junio. El acuerdo entre los Estados Unidos mexicanos y la República de Colombia entró en vigor el 1 de enero de 1995 por medio del decreto 172 de 1994. El acuerdo en vigencia establece un 10% de reducción de tarifa arancelaria por el comercio de bienes y servicios entre los miembros. Después tenemos el Tratado Chile-México, este fue en 1999 y este tratado fue firmado en la capital chilena, en la ciudad de Santiago de Chile, el 17 de abril de 1998. El acuerdo entró en vigor el 1 de agosto de 1999 y el éxito alcanzado en los tratados de libre comercio Chile-México se debe principalmente a la evolución de las exportaciones chilenas. Después tenemos la Unión Europea
con México. Este fue en los 2000 y este fomenta el comercio de bienes, servicios e inversiones entre México y la Unión Europea con revisiones periódicas para actualizar los términos conforme a la evolución económica. Después tenemos el Tratado de la Asociación Europea de Libre Comercio con México, que igual fue en los 2000. Y el Tratado de Libre Comercio entre México y la Asociación Europea de Libre Comercio se firmó el 27 de noviembre y entró en vigor el 1 de julio de 2001. Adicionalmente, se cuenta con 3 acuerdos sobre agricultura aplicables en México y los 4 estados de la asociación, que son Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. Después tenemos México-Cuba, que este aumenta el intercambio comercial de productos mexicanos y cubanos, principalmente en sectores como alimentos, bebidas y manufacturas ligeras. Después tenemos México-Uruguay en 2004 y este amplía la relación económica permitiendo el acceso preferencial para productos y servicios y promoviendo la inversión recíproca. Después tenemos el Tratado Japón-México, que este fue en 2005, y México y Japón tienen un acuerdo de asociación económica que rige sus relaciones comerciales bilaterales, ya que Japón es el 6º socio comercial de México a nivel mundial y uno de los principales países de origen de la inversión extranjera en México. Después tenemos Tratado México-Paraguay, que este fue en 2006, y este promueve la expansión y diversificación del comercio bilateral a través de la reducción de aranceles y barreras no arancelarias. Después tenemos el Tratado Alianza del Pacífico 2011, y este Tratado de Libre Comercio entre la Alianza del Pacífico y Singapur es un acuerdo que busca promover la integración económica, esto pues para liberar el comercio y la inversión. Después tenemos el Tratado de México con Centroamérica en 2012 y este integra a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, facilitando el comercio regional y estableciendo mecanismos para resolver disputas comerciales. Después tenemos el Tratado Perú-México, este fue en 2012 y este fortalece los lazos comerciales entre ambas naciones a través de la eliminación de aranceles en diversos sectores y la promoción de inversiones. Después tenemos el Tratado México-Panamá en 2015 y este fomenta el comercio y la inversión entre ambos países, ampliando la cooperación económica y facilitando el acceso a mercados. Después tenemos el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico en 2018 y México y otros 10 países de la región Asia-Pacífico fomentan el comercio a través de la reducción de aranceles y el fortalecimiento de las normas comerciales. Después tenemos el Tratado Reino Unido y México en 2020. Tras el Brexit, este acuerdo transitorio mantiene las preferencias comerciales entre México y el Reino Unido que existían bajo el acuerdo con la Unión Europea. Después tenemos el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en 2020. Este establece nuevas reglas en sectores clave como la tecnología, el comercio digital y los derechos laborales. Y bueno, ahora tenemos los principales aspectos negociables en los tratados. Bueno, aquí México cuenta con una red de 14 tratados de libre comercio con 50 países, 30 acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con 31 países o regiones administrativas y 9 acuerdos de alcance limitado. ¿Y qué es un tratado comercial o de comercio? Bueno, esto es un acuerdo que establecen 2 o más países bajo el amparo del derecho internacional y con el objetivo de mejorar sus relaciones en términos económicos y de intercambio comercial. Y bueno, empezamos con el primero, que es acceso a mercados. Bueno, aquí se negocian tarifas arancelarias y cuotas de importación, esto pues para facilitar el acceso a los mercados de los países firmantes. Después tenemos las reglas de origen. Bueno, estas establecen criterios que determinan el porcentaje de contenido local que debe tener un producto para así ser considerado originario de un país miembro. Continuamos con las inversiones. Estas se incluyen disposiciones para proteger las inversiones extranjeras, garantizando un trato justo y equitativo, así como la posibilidad de recurrir a mecanismos de solución de controversias. Ahora tenemos la propiedad intelectual.
Bueno, aquí se negocian normas para proteger derechos de autor, marcas registradas y patentes, promoviendo la innovación y la creatividad. Después tenemos las normas laborales y ambientales. Muchos acuerdos incluyen cláusulas que promueven el respeto a los derechos laborales y la protección del medio ambiente. Después tenemos la facilitación del comercio. Aquí se establecen medidas para simplificar y agilizar los procedimientos aduaneros y así reducir los costos de comercio. Después tenemos la solución de controversias. Aquí se definen mecanismos para resolver disputas entre los países firmantes, así como entre inversionistas y estados. Ahora tenemos la cooperación económica. Aquí se promueven iniciativas de cooperación en áreas como tecnología, educación y desarrollo sostenible. En el sector agrícola se negocian disposiciones específicas para el acceso y la protección de productos agrícolas, considerando la importancia de este sector para la economía mexicana. Por último, tenemos los servicios, que aquí se abordan las condiciones para la liberación de comercio de servicios, permitiendo a empresas mexicanas operar en mercados extranjeros. Y estos tratados comerciales ofrecen estas ventajas, como son acceso a mercados más amplios, competitividad y acceso a una mayor diversidad de productos y servicios, eliminación de condiciones y barreras comerciales y intercambio de tecnología. Ahora tenemos características sobre el procedimiento a seguir para la celebración de un tratado en México. El procedimiento para la celebración de un tratado en México comprende las siguientes etapas que les voy a mencionar a continuación. En el caso de México, las delegaciones para negociar un tratado bilateral se integran generalmente por funcionarios de las dependencias sustantivas competentes en la materia del tratado y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En ocasiones se designa como asesores a particulares expertos en la materia. Y bueno, como primera etapa tenemos la negociación, que aquí para negociar el contenido de un tratado no es necesario contar con plenos poderes, solo es necesario que los negociadores estén autorizados a través de canales diplomáticos como una nota emitida. Después, como segunda etapa tenemos la redacción. Aquí las delegaciones deben acordar la forma que revestirá el tratado, es decir, si será formal para ambas partes o si solo será formal para una de ellas, o bien si será un tratado en forma de simplificado. Después tenemos la adopción del texto. El texto adoptado se tendrá como texto definitivo y aunque no se desprende ninguna obligación jurídica para los estados, los negociadores, antes de adoptarlo, deben obtener la autorización de las autoridades correspondientes. Ya que terminadas las negociaciones, las delegaciones informan así a sus respectivos gobiernos y estos, si no surge ningún impedimento, se ponen de acuerdo sobre el lugar y la fecha en la que debe firmarse el tratado, siempre a reserva de ratificación. Después tenemos la firma, que la fecha de la firma se acuerda según la mutua conveniencia de las partes. En ocasiones se aprovecha la visita de un jefe de estado de gobierno o de algún otro funcionario, esto para firmar el tratado, y sin embargo solo excepcionalmente son los jefes de estado de gobierno son los que firman. Pues normalmente lo hacen los ministros o los secretarios de estado o los embajadores. Ahora tenemos la aprobación interna, ya que para su aprobación la Secretaría de Relaciones Exteriores envía los tratados a la consideración del Senado de la República y este se acompaña de un memorándum que contiene los antecedentes del tratado y se explica su contenido si así se estima conveniente, ya que las razones que se tuvieron para celebrarlo y los beneficios que se esperan de él. Si después de considerar el tratado el Senado le da su aprobación, emite un decreto en ese sentido, el cual se publica en el Diario Oficial de la Federación. Después tenemos el consentimiento del Estado en vincularse, después de que se publica en el Diario Oficial del decreto de aprobación, el Poder Ejecutivo ya está en condiciones de ratificar el tratado. Para ello se prepara lo que se llama el instrumento de ratificación, el cual va firmado por el presidente de la República y refrendado siempre, cualquiera que sea la materia del tratado, por el secretario de Relaciones Exteriores. La entrada en vigor. Por este documento, como su nombre lo indica, el presidente de la República ratifica o confirma el hecho
en su nombre al firmarse el tratado y promete cumplirlo y observarlo y así hacer que se cumpla y se observe. Para su regulación existe la Ley sobre la celebración de tratados. Este se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 1992 y su objetivo es reglamentar los artículos 76, fracción 1 y 173 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ella se encontraron 11 artículos muy importantes, pero yo les mencionaré los que me parecieron más relevantes. Y como primero fue el artículo 1, que aquí la ley regula la celebración de tratados internacionales y acuerdos interinstitucionales entre el gobierno de México y sujetos de derecho internacional. Los tratados se hacen entre el gobierno federal y otros estados o entidades internacionales, mientras que los acuerdos interinstitucionales son entre organismos federales, estatales o municipales y otras entidades internacionales. Como segundo artículo tenemos el artículo 3, que se establece que corresponde al presidente de la República otorgar plenos poderes a personas que representen a México en tratados. Después el artículo 6, que aquí la Secretaría de Relaciones Exteriores coordina la celebración de tratados y verifica su procedencia antes de ser firmados, además de inscribirlos en un registro. Y bueno, ya como conclusión, pues por último, los tratados y acuerdos comerciales han sido clave en la integración de México a la economía global, abriendo nuevas oportunidades para el crecimiento económico y fortaleciendo su posición en el comercio internacional. Estos acuerdos han permitido a México diversificar sus mercados, reduciendo la dependencia de un solo socio comercial y beneficiando tanto a grandes empresas como a pequeñas y medianas. Además, abarcan múltiples sectores como agricultura e industria y ofrecen un marco jurídico estable que fomenta la inversión y protege también los intereses nacionales. Aunque complejos de negociar, estos tratados modernizan la economía mexicana y la alinean con las mejores prácticas globales. Y esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.